¿Qué pienso del sorteo de la Champions League para el Barça? ¿Cuáles son las claves para ver el prime de Pedri González? ¿A qué jugador del Real Madrid y del Atlético de Madrid ficharía para este Barça? Todo esto y mucho más en un nuevo Pregunta Blaya. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ayer os avisé aquí en el apartado de comunidad en YouTube que el vídeo de hoy saldría un pelín más tarde, unas horas más tarde, por dos motivos. El primero, porque había sorteo de la Champions League y quería esperar a que terminase el sorteo para poder reaccionar, para poder contaros en una de las preguntas que ayer me hicisteis, preguntándome cómo ves este sorteo, pues esperar a tener la respuesta para poder darosla. Y la segunda es porque hoy he estado en Barça One comentando en un podcast el sorteo en directo, analizando todos los octavos de final del Barça en su historia reciente. He estado en Barça One, ha sido la verdad que muy divertido. Me he sentado justo donde se sentó el otro día Pedri González, a ver si le hemos traído suerte desde aquí, así que no he podido grabar el vídeo antes. Os pido disculpas por haber traído el vídeo más tarde, pero espero que como siempre lo disfrutéis. Y antes que nada, os quiero pedir solo que dejéis por aquí abajo vuestros comentarios acerca de qué pensáis de mis respuestas, de cómo veis el sorteo de Champions, de qué pensáis de lo de Pedri, de lo de Gavi, de todo lo que iré comentando. No olvidéis en dar like al vídeo y sobre todo suscribíos si no estáis suscritos, que es gratis, y compartir el vídeo con vuestros amigos. Empezamos con la primera pregunta hablando del sorteo que se ha producido hoy de Champions. Ya conocemos los octavos de final y también los posibles cuartos de final si el Barça se clasifica, y hay que decir que evidentemente para el Barça es el mejor sorteo posible. No podemos, diríamos, esconderlo con otras palabras. El Barça ha tenido un sorteo muy benévolo con sus intereses. Primero porque le ha tocado el rival más débil de los dos que le podían tocar, que era Benfica o Paris Saint-Germain. Yo evidentemente sabía que el PSG, a pesar de haber caído en esta primera fase de 16avos, está en un momento dulce, muy dulce en este 2025. Es un equipo que le podía quitar el balón, que le podía igualar en físico, con mucho talento para poder marcar las diferencias. Y el Benfica, ya sabemos el tipo de rival que es un conjunto agresivo, ofensivo, que va a buscar la espalda, que va a poder tener opciones de jugar en contraataque. De hecho, ojo al dato, es el equipo de la Champions con más disparos en transición, pero también mucho más débil en área propia, con menos recursos defensivos y ofensivos y con menos talento, en definitiva, para poder sostener el ritmo al Barça. Pero es que lo importante es que el Barça en cuartos de final va a jugar, en caso de clasificarse, ante Lille o Borussia Dortmund, dos conjuntos que evidentemente son bastante inferiores a lo que hay en el otro lado del cuadro. Que por cierto, Real Madrid ante Atlético de Madrid, desgaste en Liga asegurado para estos dos equipos por todo el tema emocional, mediático que puede suponer esta eliminatoria. El Barça tampoco se va a enfrentar a equipos como Arsenal, a equipos como PSG o como Liverpool, hasta llegar a una hipotética final. Y diríamos que los conjuntos más duros que hay en esta parte del cuadro en la que está el Barça son Bayern o Bayer Leverkusen, el conjunto de Múnich o el de Leverkusen, dos equipos que en caso de encontrártelos sería a partir de semifinales. Además también está el Inter de Milán, que yo creo que todos son equipos fuertes, pero que el Barça creo que ha tenido suerte. Me parece un sorteo benevolente, un sorteo en el que el Barça podrá respirar. Además, recordemos, próxima semana eliminatoria de Copa ante el Atlético de Madrid, Liga, es decir, vamos a tener unas semanas cargadísimas de fútbol y las vamos a disfrutar aquí como siempre en este canal. Vamos con esta primera pregunta que me decían: si pudiese fichar a un jugador de Real Madrid o de Atlético de Madrid para el Barça actual y que encajasen, ¿cuál elegiría? Voy a obviar que me ha llamado Alberto. O sea, por favor, no me llaméis Alberto, que mi nombre es muy bonito, sin esta O al final. Pero os tengo que decir que es una pregunta que me gusta bastante. Por eso la he escogido, porque me gustan estos juegos. A mí la verdad que me gusta jugar a este tipo de juegos y yo lo tengo bastante claro, sobre todo en clave Real Madrid. En clave Real Madrid el nombre que yo escogería es el de Rodrigo Goes. A mí Rodrigo me parece un pepino de futbolista impresionante. De hecho, el otro día, no sé si escuchasteis a Jude Bellingham, después del partido ante el Manchester City, asegurar que Rodrigo era el mejor de todos a nivel técnico, de los Mbappé, Vinicius, él mismo, era el mejor futbolista, que hacía cosas que el resto no podían hacer, que estaba muy infravalorado. Y yo estoy muy de acuerdo, siempre he sido muy fan de Rodrigo, me parece un atacante increíble, que puede jugar en cualquiera de las tres posiciones, que todavía tiene que ir creciendo, modulándose, y que me parece que el Real Madrid no sé si va a poder aguantar en plantilla, y en caso de venderlo van a sacar muchísimo dinero, veremos dónde cae, pero es que el Barça encajaría muy bien para ser incluso ese 9 que el Barça está buscando, ese, diríamos, extremo izquierdo que el Barça no tiene más allá de Rafinha, ese media punta si quieres, es decir, un jugador para jugar en distintas posiciones. Y en clave Atlético de Madrid lo tengo muy claro también, es el de Julián Álvarez, el argentino. Me parece un delantero absolutamente espectacular, que además encajaría a la perfección con este Barça, agresivo al espacio, con desmarque, potente, con gol,
completo, con mucho sacrificio defensivo. Bueno, son dos futbolistas muy diferentes, pero que yo creo que por A o por B encajarían a día de hoy en este Barça de Hansi Flick. Me pregunta el gran Pablo Carretero, un abrazo desde aquí a alguno de Pablo, que diga mi jugador favorito de las 5 grandes ligas. Uno por cada liga. Es una pregunta que me gusta porque creo que hay mucho talento y me obliga a escoger, no dice el mejor, sino mi favorito, así que vamos allá. En Italia vamos a tirar un poco de panenquismo, vamos a ir ahí de pizarrismo y voy a quedarme con Scalvini, con Scalvini de la Atalanta. Me parece un futbolista muy interesante que ha tenido lesiones importantes, pero es un jugador que tiene todo lo que a mí me gusta en un futbolista para jugar de abajo hacia arriba, para ser ese central, incluso ese medio centro, ese futbolista de buen pie, de calidad, inteligente, adaptable, un jugador que la verdad a mí me parece que es muy interesante y que me gustaría verlo también recurrentemente en Europa año tras año. En Alemania yo creo que ahí ya sabéis de mis predilecciones, ya sabéis de mis nombres favoritos, me voy a quedar con Florian Wirtz. Es que Florian Wirtz tiene todo lo que me fascina de un futbolista y además sería injusto que no lo dijese después de que la semana pasada en el vídeo que hice de escogiendo al extremo ideal para el Barça dijese que sería mi nombre favorito. Así que vamos a ir con Florian Wirtz, que por cierto podría ser rival del Barça en semifinales si se clasifica el Bayer Leverkusen a cuartos y a semis y el Barça también. Vamos a ver, porque sería un rival bastante interesante. En Premier League me voy a quedar con Josko Gvardiol. Me parece que Gvardiol reúne todas las características que a mí me fascinan en un defensa. Un futbolista que rompe moldes, en definitiva que responde a su propia voluntad. Es muy difícil de comparar Josko Gvardiol con cualquier otro central o lateral. Técnicamente está al nivel de alguno de los mejores jugadores del mundo en lo que se refiere a controles, pases, capacidad de regatear en espacios reducidos. Es impresionante. Josko Gvardiol es muy fuerte, muy rápido, potente, adaptable a distintos ecosistemas. Yo creo que vale lo que el City pagó por él hace un par de años, que esos más de 100 millones, que es una barbaridad para un defensa, pero es que estamos viendo lo que está haciendo Josko Gvardiol con Pep Guardiola y lo que le queda, porque no podemos olvidar que tiene 22 años, o va a cumplir, mejor dicho, los 22 este 2025, por lo tanto, hablamos de un central para marcar, o lateral en este caso, diferencias la próxima década sin lugar a dudas y ser un jugador que responda, como digo, a su propio molde. En la liga me voy a quedar con Pedri, ya sabéis de mi predilección también por el canario, y no hay ningún jugador en la liga que me haga disfrutar más que Pedri, que me enamore más del juego. Podría haber dicho Lamine Yamal, pero creo que Pedri, por el prototipo de centrocampista, de jugador mandón, pero que también tiene impacto en el marcador, es de los futbolistas que a mí me fascinan, que a mí me encantan, así que vamos a ir con Pedri. Yo creo que de momento llevamos 4 nombres interesantes, nos queda una liga que es la Liga 1 y ahí vamos a ir con un nombre también interesante, con un nombre quizás un poco más alejado, porque podría haber dicho un Vitinha, un Joao Neves, que son a mí centrocampistas que me fascinan, pero vamos a ir con Akliouche, el jugador del Mónaco, que me está encantando esta temporada, me está pareciendo una auténtica barbaridad y vamos a ver si sale el próximo mercado de verano, si lo hace, hacia dónde, por qué precio, porque me parece una bomba de futbolista con desborde, con 1-para-1, sensibilidad técnica en espacios reducidos, con determinación para pesar en los metros finales, en definitiva una bomba de futbolista que desde aquí, desde este canal, vamos a seguir muy de cerca. Me preguntan ahora por la posición de Gavi. ¿Qué me está pareciendo Gavi un poco más arriba? ¿Y por qué creo que le ha ganado el pulso a Fermín y a Dani Olmo? Yo tengo que decir que no creo que Gavi le haya ganado el pulso a Fermín o a Dani Olmo. Así como con el caso de Chesney parece claro que es el portero titular, y como con el caso de Frenkie de Jong creo que le está ganando la partida a Marc Gasol de momento, creo que el caso de Gavi es distinto. Pienso que Hansi Flick lo que está haciendo es intentar meter en dinámica a Gavi, darle muchos minutos, porque además el canterano está respondiendo de una forma muy interesante a todo lo que le está lanzando Flick. De hecho, lo hemos visto jugar más abajo en la base de la jugada, como el día del Celta, también el día, por ejemplo, de Las Palmas, partidos en los que Gavi ha participado más abajo, pero después su rendimiento en la Supercopa, sobre todo, también el día del Betis, un pelín más arriba, funcionó muy bien y creo que eso dio pie a que Hansi Flick siguiese apostando por Gavi en esas zonas. Pero yo creo que a día de hoy, si tú me preguntas, en el partido más importante, pienso que si Olmo está sano, es titular. Yo creo que Olmo al 100% es el jugador que más le puede cambiar la cara al Barça de lo que estamos viendo. Y creo que incluso Fermín me parece que es un futbolista que te da más en esa zona del campo. No mejor que Gavi, ojo, pero sí que te da más en la media punta, porque creo que Gavi más atrás me parece mejor. Yo creo que lo que tiene de Gavi de positivo es que cuando juega al lado de Frenkie de Jong, él tiene esa agresividad, esa capacidad para presionar, ganar duelos que quizás no tiene Frenkie de Jong. Por lo tanto, yo creo que en ese juego de pareja se complementa bastante bien, en ese Frenkie y Gavi que se dan cosas el uno al otro que no tienen.
Y me parece que a Flick le sirve para tener a ese primer jugador que se active tras pérdida y que por lo tanto le permita al Barça ser un equipo más corto. Porque creo que en el resto de apartados es peor que los otros dos rivales que hemos comentado en esa parte del campo. Así que yo sigo pensando que de momento Gavi no le ha ganado la partida, sino que Flick está aprovechando la buena dinámica, la buena, diríamos, ola en la que está el Barça inmerso ahora mismo para darle minutos a Gavi, seguir sumando minutos a las piernas de Gavi en este tramo importante de la temporada. Algunas personas me habéis preguntado esto que me pregunta por aquí Emilio de ¿cuándo haré vídeos en directo reaccionando a los partidos del Barça? Os tengo que decir que es algo que no me había planteado nunca, por dos motivos básicamente. El primero es muy sencillo, es porque yo durante los partidos del Barça me encargo de escribir las opiniones en relevo, por lo tanto tengo que estar pendiente del partido para a partir del minuto 70-75 empezar a escribir, tacata, tacata, y a la que acabe el partido tener lista la opinión para lanzarla en web. Entonces, esto es mi obligación ahora mismo a nivel laboral, por lo tanto me sería muy difícil. Si ya me es difícil ver el partido, escribir, y cuando acabe el partido tener el texto escrito, empezar a hacer el vídeo de las notas y tal, imaginaos haciéndolo en directo. O sea, sería ya el caos y tendría que meter probablemente en los últimos 20 minutos del partido aquí a mi padre para que reaccionase con vosotros, que no sé si es muy recomendable, ya os aviso. Pero me gustaría, si es verdad que es algo que cuando me lo habéis preguntado digo, ostras, pues sería la verdad que muy chulo. A lo mejor no para ahora, pero para más adelante cuando vayamos teniendo cada vez más comunidad por aquí. Pero gracias por la propuesta porque muchas veces me lanzáis cosas, me lanzáis ideas que yo no he pensado y que digo, pues no estaría nada mal. Ya repito, creo que ahora mismo por mi situación laboral es muy difícil que se pueda dar, pero quizás en un futuro puede verse y a mí la verdad que me gustaría. El gran Paco Cerván, que es un usuario habitual en Twitter, un madridista que me sigue, me lee desde hace mucho tiempo, así que bienvenido Paco, gracias por estar aquí atento al canal, que sé que hablo siempre del Barça, pero tenéis la puerta evidentemente abierta a todos los grandes usuarios madridistas que también me seguís en redes. Me pregunta por Camavinga, por Fede Valverde, y es interesante porque me pregunta si los veo de laterales. Yo siempre he dicho que para el Real Madrid me parece que Fede Valverde en el lateral derecho es una auténtica barbaridad. O sea, yo Fede Valverde creo que es un jugador fascinante porque te permite jugar a un nivel altísimo en distintas posiciones, pero es que especialmente desde el lateral creo que hace cosas que la mayoría de jugadores no pueden hacer. Sus aptitudes físicas son sobrehumanas. Sabemos de la capacidad de Fede para recorrer la banda, para ganar muchos duelos, para poder imponer un ritmo muy alto, pero es que además el golpeo de balón que tiene Fede para centrar, para cambiar de orientación, sobre todo teniendo en cuenta que en el otro costado alejado van a estar Vinicius y Mbappé, hombre, que a mí me hace ser optimista con lo de Fede de lateral, más teniendo en cuenta que Lucas Vázquez es infinitamente inferior a Fede Valverde, que en el centro del campo creo que el Madrid más o menos puede sortear la baja de Fede, así que a mí me gustaría mucho y yo, repito, creo que Camavinga, lo he comentado algunas veces, me parece que es un jugador que todavía no sabe qué tipo de futbolista es. Tiene unas virtudes, unas aptitudes técnicas, tácticas, que están ahí, físicas también sobre todo, pero es muy desordenado, es un jugador que no entiende la posición del mediocentro, que no la siente de forma natural y que por lo tanto creo que queda como bastante atado a ciertas cosas y no termina de ser el mismo. Y en cambio a mí el Camavinga que más me ha gustado, siempre lo he dicho, y hay gente que, ya sabéis cómo funciona esto Paco, que se lo toma de forma despectiva, porque entienden que decir que Camavinga te gusta más de lateral es que Camavinga es un mal jugador, cuando al contrario, creo que tiene esa conducción, esa potencia, esa capacidad para ir para adentro, para meter la pierna y defender de forma más agresiva, diríamos, más convenientemente desde el lateral que desde el mediocentro. No me gusta tanto de mediocentro ni por dentro, pero sí desde lateral y desde luego que es una pareja de laterales que para el Madrid creo que por lo menos sería interesante probar. Me pregunta por aquí Guillem que cuáles son las claves del Manchester United para recuperar el nivel de equipo grande, porque gastan y parecen que nunca terminan de recuperar ese nivel previo. La verdad que lo del United daría para un reportaje, para un vídeo de 2 horas aquí, una entrevista larga con alguien que realmente estuviese en el día a día allí, de que un periodista, alguien que conociese bien lo que se está cociendo en el United, porque la sensación que tenemos desde fuera, por lo menos yo, es que cada jugador que fichan nos termina pareciendo infinitamente peor de lo que realmente es. Yo creo que aquí hay dos problemas. El primero es la dinámica de club en la que ha entrado el United, algo que el Barça estuvo a punto de hacer. El Barça estuvo a punto de caer en 2020-2021 en una espiral de negatividad, espiral de decadencia, de devaluar el rendimiento, pero además sin dinero, porque el United se puede permitir a golpe de talonario fichar a muchos futbolistas. El Barça en aquel momento no podía hacerlo, pero el Barça estuvo a punto de por institución caer en ese pozo en el que está inmerso el United, en el que hay que cambiar de abajo hacia arriba. Es como tener una humedad enorme en la pared, una humedad que te está amenazando todo el comedor, se te va a caer el techo encima. No te vale solo con pintar un poquito, jaja, jiji, camuflarlo, no, tienes que meterle chapa pintura, tirarlo todo al suelo y volver a reconstruir. Hay que cambiar la mentalidad de arriba abajo de ese club. O
sea, Amorim, el trabajo que tiene Amorim no es táctico. Olvidémonos de si el sistema de si línea de 3 centrales que no fundó, no. Da igual esto. Necesitas a alguien joven, con energía, alguien con visión de futuro que diga, no, yo vengo aquí a comerme este marrón, pero es que esto hay que ir a largo plazo. Esta media temporada United no va a hacer absolutamente nada. Yo creo que tiene que servir para ver qué futbolistas te valen a nivel de coco, a nivel emocional, qué necesitas a nivel de carencias de plantilla y a partir de ahí ser conscientes de qué están representando, que es el, jodido Manchester United. El equipo más grande de Inglaterra está ahora mismo en una situación deplorable y a mí me da cierta pena porque yo quiero ver siempre a los mejores en el más alto nivel o por lo menos en disposición de estarlo y este United está lejos de serlo. Ya digo, no me parece... Y ya digo que a mí lo último que me parece que ahora hablemos de jugadores, de sistemas, porque al final pienso que el problema es tan grande, es endémico, que hay mucho más que señalar. Me pregunta Óscar que si veo descabellado no fichar durante muchos años viendo lo que hay en plantilla. Y es una pregunta interesante porque ayer justamente, os dejo por aquí el vídeo de Ebrima Tunkara, claro, es que el Barça estamos acostumbrándonos a ver a canteranos debutar cada 3 días y jugadores que o bien te sirven como complemento a la primera plantilla o bien son ya titulares. Y te están rindiendo a un nivel altísimo de ser absoluta élite en su posición. Y es lógico que el culé se pregunte, hombre, a ver, tenemos que fichar. Yo creo, soy de los partidarios que el Barça tiene que ir al mercado solo, única y exclusivamente a fichar aquello que no tiene en la Masía. Y cuando me refiero a aquello no hablo de, no, es que me falta un suplente para el lateral izquierdo. Bueno, a lo mejor ahí tienes a un Gerard Martín, tienes a un Alex Valle que está haciéndolo muy bien también en el Como o en Escocia esta temporada. No, me refiero a jugadores realmente diferenciales. ¿Tienes a un delantero que te pueda asegurar 30-40 goles y que te asegura además ser dominante? Pues quizás ahora mismo preparado no, pues ahí es donde hay que invertir. ¿Tienes a ese mediocentro? Lo tengo. Tengo a Mar Bernal, pues ahí no hay que mirar nada, no hay que ir al mercado a buscar cosas que a lo mejor no te funcionen, porque ahora mismo la situación del club es la que es a nivel económico y yo creo que hay que meter los huevos en una misma cesta. Hay que ir a asegurar el tiro y a fichar aquello que realmente te es diferencial, que realmente te eleva el techo y que te permite además ir dando cocción a los jugadores jóvenes y pudiendo formar a toda esta jornada de futbolistas magníficos. Así que yo creo que hay que fichar, pero hay que ir con mucho cuidado, sin despilfarrar absolutamente nada y entendiendo muy bien dónde está cubierta la plantilla, dónde no, y dónde realmente puedes dar ese salto de gigante que te permita ser todavía mucho mejor equipo. Me pregunta por aquí Kevin cuál es la clave para ver el prime de Pedri. Porque es evidente que ya podemos dejar de hablar de las lesiones, ya podemos dejar de hablar del momento de forma. El momento de Pedri ya es desde agosto hasta aquí. O sea, el de Pedri ya es lo que estamos viendo, es el nivel real del canario. Es evidente que ha habido grandes cambios respecto a lo que veníamos viendo en temporadas anteriores. Sobre todo yo creo que la temporada pasada, a pesar de que no se lesionó tanto, fue la peor por sensaciones, porque cuando estaba no estaba bien físicamente. Es decir, él jugaba, pero es muy diferente estar disponible que estar sano. Pedri estaba disponible, pero no estaba sano, no estaba a su nivel. Yo creo que aquí hay un trabajo físico espectacular, tanto suyo propio, de tomar conciencia de su cuerpo, de qué necesita, como del propio staff. Yo creo que encontrar esos puntos, esos nexos en común para ponerse a trabajar y mejorar la condición física de Pedri, adaptarla a su estado físico, a su, diríamos, fisiología. Y luego está, yo creo, una parte mental de dar ese clic, de decirle, mira, vas a ser el líder, de no marearlo con cambios de posición, de no, vas a ser media punta aquí, pero mañana ahí, no. Decirle, tú tienes que ser el líder del centro del campo. Y cuando eres el líder es que tienes que tocar todos los balones que puedas. No me vale que toques 10 y seas decisivo en 6, porque sé que puedes hacerlo. Sé que Pedri tiene el potencial para hacer esto, pero no es lo que queremos de un jugador que te mejora todas las jugadas. Lo lógico es pensar que si te las mejora todas, pase de intervenir, vamos a poner un ejemplo, de 40 a 60. Y cuando lo haga 60... vamos a ver que sean 70. Yo creo que está siendo el camino natural de Pedri esta temporada. Está yendo de menos a más en cuanto a intervenciones, en cuanto a capacidad de decidir cosas en el partido. Yo creo que todo ello está sumando a una mentalidad cada vez más líder de Pedri dentro del campo, de querer asumir más riesgos, de sentirse más importante, y todo ello favorece evidentemente a que estemos ante la mejor versión de Pedri esta temporada. La confianza de Flick, del staff, la capacidad física suya y del staff de encontrarse en puntos de trabajo y la ascendencia que tiene en el grupo, porque es un jugador que lleva ya 5 años en el Barça, llegó en 2020, estamos en 2025, este verano hará 5 años que Pedri, y todavía tiene 22, está en el FC Barcelona. Y me pregunta Lesadas, para cerrar este vídeo, me pregunta que ¿cómo explico lo de Pep Guardiola, lo de este Manchester City? Que yo creo que todos vimos con relativa sorpresa lo que pasó en el Bernabéu. Yo me esperaba un City, y de hecho lo comenté en Twitter. Puse un tuit diciendo, el Real Madrid para mí es muy favorito en esta eliminatoria. Mucha gente pensó que estaba haciendo la del contragafe, y la verdad es que no. Fui honesto con lo que había visto de los dos equipos esta temporada.
pero no me esperaba que el City compitiese tan mal en el Bernabéu. O sea, la imagen que vimos es de un equipo muerto mentalmente. O sea, todo tiene que partir desde ahí, los jugadores ya no creen, y cuando no crees en la idea, todo te parece peor. Todo va tarde. Hay futbolistas que yo creo que han acabado un ciclo. Hablamos de los Ederson, hablamos de los John Stones, hablamos de los Bernardo, de los De Bruyne, de los Gundogan. Jugadores que, de hecho, en el caso de De Bruyne, el propio Pep ha dicho que decisión técnica, que jugó 0 minutos. A De Bruyne, por muy mal que esté, 0 minutos. En una eliminatoria ya te pone en perspectiva un poco qué está pasando en ese vestuario. Yo creo que es lógico que esto suceda cuando llevas tantos años. Para mí el City se equivocó el año pasado, y esto hablar ahora es muy sencillo, pero alargando un año más el ciclo de estos futbolistas, ¿no? De un Kyle Walker que tuvo que salir a mediados de temporada. Yo creo que el City tuvo que haber renovado esa columna vertebral y adelantar en los fichajes de Kusanov, los fichajes de Marmoush, etcétera. Ese tipo de jugadores jóvenes para empezar a meterlos en dinámica. El City no lo hizo, además se desprendió de Julián Álvarez, por ejemplo, que me parece un futbolista impresionante, para el que no han encontrado relevo hasta enero con el fichaje de Marmoush. Todo ello te ha llevado a una plantilla descompensada, las lesiones han masacrado a este City, no has podido contar con tu pareja de centrales prácticamente en ningún momento de la temporada, la lesión de Rodri, el nivel bajísimo de los Bernardo, de los De Bruyne, de los Gundo, todo ello yo creo que ha afectado evidentemente al núcleo duro de la plantilla. Guardiola no parece encontrar con la tecla para motivar, para que los jugadores vuelvan a creer, vuelvan a sentir esa pasión que era lo que sentía el City en cada partido, y algo se ha roto, ¿no? Allí dentro es como una relación que ves que ya no es lo mismo, que sí que son los mismos, pero ya no es lo mismo realmente, es lo que le ha pasado al City. Veremos, yo creo que Guardiola no tiene que salir, que en todo caso él saldrá cuando quiera, se lo ha ganado, y el City me parece que así lo entiende, el aficionado también, y en todo caso el City tiene que empezar a renovar ese vestuario, porque si me pones una balanza Guardiola o De Bruyne, por decir algo, creo que Guardiola te puede dar mucho más de lo que ya te ha dado Kevin De Bruyne. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este preguntas y respuestas un poco más tarde de lo habitual, ya os he explicado el motivo, pero en definitiva dejadme por aquí abajo vuestras respuestas, vuestros comentarios a mis respuestas, que seguro que no coincidís en algunos puntos y aportáis algo nuevo. No olvidéis en darle me gusta, no olvidéis en suscribiros los que no estáis suscritos, que os tengo controlados, y sobre todo nos vemos este sábado, que es mañana, con las notas de Las Palmas Barça. Esperemos que sea una victoria, así que hasta mañana, muchísimas gracias por estar un día más en este canal.